Hay un montón de Camacho. cosas. ¿Os imagináis a un joven Villarejo organizando vigilias nocturnas para avistar ovnis? ¿O documentando su encuentro con luces raras durante operaciones antiterroristas? ¿O hablando de ese misterioso departamento del CSID dedicado a investigar asuntos inexplicables? Bueno, pues de todo esto vamos a oír hablar, de todo esto vamos a conocer gracias a un trabajo impecable de nuestro compañero, de nuestro amigo David Cuevas. David Cuevas, bienvenido a Días Extraños. Bien hallado, Santi, un placer coincidir contigo una vez más en este programa para hablar de un asunto que nos fascina doble, ¿verdad? ¿Sí? Por ese interés que tenemos mutuo, tanto en aquellos temas relacionados con lo inexplicado como con aquellos otros que tienen que ver con los servicios secretos, y cuando resulta que vienen de la mano, pues ya miel sobre hojuelas, ¿no? Que diría aquel. Pues lo primero, felicitarte por este trabajo que ha sido publicado en el diario El Español y preguntarte, David, ¿cómo surgió la idea de entrevistar a Villarejo sobre estos temas paranormales? ¿Fue difícil conseguir que se abriese, que hablara abiertamente de estas experiencias? Sí, bueno, fue efectivamente parte de la entrevista, se publicó en El Español. Y todo esto viene precisamente porque, bueno, a raíz de ver unas declaraciones que él hace junto a un compañero común, Jordi Wild, hablando de que sus primeros pinitos en lo que respecta a trabajo policial, más allá de lo convencional, tuvo que ver de una u otra forma con la parapsicología, aquello obviamente ni que decir tiene, Santi, que llamó mucho mi atención, ¿no? Y bueno, pues intenté ponerme en contacto con él por mediación de algún que otro amigo común, conseguí su contacto. Estos fueron varios meses, ¿eh? Y luego hablé con él, le propuse la entrevista para mi podcast, para Dimensión Límite. Él me dio el visto bueno, pero me dijo que tenía que tratar, digamos, con su abogado los detalles. Y bueno, fueron hasta 9 meses, prácticamente un parto, Santi, para conseguir que sentarme frente al comisario Villarejo durante 4 horas y poder preguntarle todo aquello que quería, tanto del mundo de los misterios como, todo hay que decirlo también, del mundo de las conspiraciones en las que más suelen marcarse una figura como la suya, ¿no? Y así fue, finalmente pude hacer la entrevista, se publicó en Dimensión Límite y parte de la misma en El Español. Y bueno, pues vamos a escuchar algunos de los fragmentos, porque más interesante que lo que pueda contar yo es lo que cuente el propio Villarejo en lo que respecta a asuntos en los que creo que la mayoría de oyentes de Días Extraños ni se imagina que ha estado y hasta qué punto ha estado involucrado el propio Villarejo. Pues vamos a escucharlo de su propia voz, vamos a escuchar el primer corte en el que nos habla de su interés por la parapsicología. Me adentré mucho en el mundo de la parapsicología porque entendía que eran cosas, incluso después, que tendrían utilidad policial, ¿no? Uh-huh. Entonces me abrieron un expediente por rojo, por ser de izquierdas, porque organicé participé, digamos, en la organización junto con un señor que se llamaba Germán de Argumosa, uh-huh. Que era él se definía parapsicobiofísico, ¿no? Uh-huh. Era un término así como muy interesante. Y organizamos un congreso, creo que fue el primero que se hubo, a principios de los 70 en Barcelona. Uh-huh. Yo me formé parte de él y tal, y a la vuelta pues me dijeron que era de izquierda y tal. Yo he entendido siempre que lo que es la telepatía, lo que es determinados factores que están ahí y que son ciertos, pueden ser de interés sobre todo para el mundo de la investigación, que era mi caso, el mundo policial, ¿no? Y entonces indagué mucho sobre ello y llegué de alguna manera a ejercitarme sobre lo que era, digamos, la captación de la energía mental de la persona que tenía enfrente. Y sorprendentemente llegué casi a entender un poco su esquema. Lo que luego creí que era muy normal en las personas, por lo visto, era cierta singularidad. Que eso me sirvió para ser considerado, por eso me llamaba mucho, como un gran captador de fuentes humanas, porque generaba una empatía con el interlocutor que enseguida me ganaba su confianza. Entonces, para mí la parapsicología es un mundo muy apasionante, muy interesante, que lamentablemente por los avatares de la vida y por mi historia lo abandoné un poco,
pero que periódicamente me gusta bucear en esos libros porque los considero muy, muy interesantes. Pero esto no fue todo. La verdad es que me ha llamado mucho la atención el corte que vamos a escuchar a continuación, porque la verdad es que se muestra sorprendido de tu trabajo de investigación periodística cuando le muestras documentación sobre su pertenencia ni más ni menos que al Instituto Internacional de Investigaciones Parapsicobiofísicas de Germán de Argumosa. ¿Cómo conseguiste estos documentos? Pues mira, aquí el mérito es de compañero Manuel Carballal y de Pilar Ramiro de Pano, que es la que actualmente tiene en su haber prácticamente todo el archivo de Germán de Argumosa. Entonces, como ya partíamos de la base de que Villarejo había tenido esa suerte de coqueteos con este congreso de parapsicología que antes escuchábamos de su propia voz, pues empezamos a hurgar y preguntamos a la persona que más sabía sobre la figura de Argumosa, ¿no? Y que más podría sacarnos de dudas. Y estuvo buscando y buscando, en un principio no encontró nada hasta que, oh sorpresa, dio con la ficha de alta. Entonces, claro, pues me la llevé cuando hablé con Villarejo. Entonces yo le dije, bueno, comisario, tengo entendido que todo lo que es su archivo, su polémico archivo de grabaciones, de escuchas, bueno, se ha contado mucho sobre esto, ¿no? Ha sido requisado, digamos, por la legislación y amparándose en que habla de secretos de Estado, no le han devuelto sus propias grabaciones. Es decir, Villarejo no tiene en su poder las grabaciones que tenía, puesto que fueron incautadas por el gobierno. Entonces él dice, sí, efectivamente, esto está muy mal, porque claro, yo no puedo defenderme en los juicios, esto me tiene 50 causas abiertas, está condenado ya a 19 años de cárcel, ¿no? Y cada vez que se enfrenta a una de estas causas, cuando quiere defender la información que tiene, claro, le cuesta mucho porque no la tiene, porque se la han incautado. Entonces yo le dije, pues, ¿qué me diría usted, comisario, si yo le presento uno de esos, digamos, fichas documentales que imagino que usted tendría, pero que ya no tiene? Claro, se quedó muy extrañado. Y le paso, digamos, el documento. ¿Y qué sucedió, Santi? Pues lo vamos a escuchar. Ah, caramba, pues qué bonito, sí. Tiene que ver con lo que comentaba. Wow, pues sí me gusta. Espero que me dé una fotocopia de esto. Sí, efectivamente, está mi firma. Si lo quiere leer. Y este es Instituto Internacional de Investigaciones Parapsicobiofísicas. Ajá. Ciudad Bermúdez 14 y tal. El abajo firmante, José Manuel Villarejo Pérez, de 25 años de edad, profesión abogado, con domicilio en Costanilla San Pedro 7, tal, en Madrid, teléfono 265-6771, que era mi teléfono, solicita previa aceptación del comité rector, se ha admitido en el Instituto Internacional de Investigaciones Parapsicobiofísicas en calidad de miembro del mismo, de acuerdo, qué bueno, qué interesante. El 21 de enero del 77, antes de esto, ya había formado pago. Y efectivamente, una autorización de pago que yo pagaba una cantidad, creo que era mensual, de 250 pesetas a la cuenta del Banco Santander. El titular era el señor Argumosa, quiero recordar. Sí, esto interesante. Lo hemos obtenido de la biógrafa directamente de Argumosa. Ah, qué bueno. Que le hemos pedido que bucee precisamente. Qué maravilla, pero esos papeles. Es un lujo asiático, vamos, esto, y le agradezco. Pues fíjese, como verá, no le estaba mintiendo. Y en este caso, como dicen siempre de mí, no aporta ninguna prueba. Bueno, en este caso ha sido usted el que ha aportado la prueba de lo que le digo de parapsicobiofísica, con lo cual me alegro mucho. Y pues me ha sorprendido muy gratamente. La entrevista está plagadita de sorpresas. Por ejemplo, Villarejo menciona que organizaba grupos nocturnos en la terraza de su casa para el avistamiento de ovnis. ¿Cómo es esto? Sí, bueno, él tenía una guardilla que compartía con algunos compañeros que iban y venían, y como él estaba fascinado por el asunto de la parapsicología, no solamente porque le interesaba el tema, sino por su posible aplicación policial, lo escuchábamos antes. Sí. No, pues él montaba reuniones con sus amiguetes hablando de todo un poco, y entre otras cuestiones hablaban de esto. Algunos de ellos tenían ese interés en común que tenía él con lo paranormal o con lo ufológico. Y entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que sucedía? Pues yo creo que nos lo va a contar el propio comisario. Yo vivía, además, en esa dirección que usted me ha enseñado, que era Costanilla San Pedro, en una guardilla, tenía una terraza, y yo organizaba allí grupos por la noche para dormir en la terraza en verano, con digamos, unos equipos para ver si veíamos alguna presencia extraña, algún ovni o alguna cosa. Y organizaba grupos
muy divertido, muy interesante, que al final alguna vez, claro, me tomaban por loco porque decían, oye, un inspector de policía que hace estas cosas no parece serio, ¿no? Pero yo entendía que hay una parte, digamos, de la psique, de la mente humana, que hay muchos que tienen miedo a escudriñar sobre ella, pero el cerebro humano es un aparato, un órgano maravilloso donde las dendritas y las neuritas nunca se saben dónde empieza y dónde termina, ¿no? Entonces, ya le digo, son muchas actuaciones, muchas intervenciones que tuve durante muchos años. Luego ya mis obligaciones y tal me impidieron continuar y lo lamenté mucho. Fíjese, creo que llegué a plantear en la época del sindicato una ponencia sobre el uso de, digamos, de la parapsicología para fines policiales, eso, lo que era la telepatía, lo que era la profundidad en las comunicaciones mentales, etcétera. Más sorpresas, más revelaciones, porque, oye, el comisario Villarejo, entre otras cosas, entre las muchas labores policiales, de inteligencia, de servicios de información de la Policía Nacional, hizo operaciones antiterroristas y en esas operaciones veía cosas raras o vio alguna cosa rara en el cielo. Pues sí, lo cierto es que sí. Pues esas larguísimas noches de vigilia, en alguna u otra ocasión se encontró con extrañas luces que podrían explicarse fácilmente o quizá no. En alguna ocasión tuve la sensación de haber visto algún fenómeno extraño, pero muchas veces es explicable, sobre todo porque en la época que estuve en los grupos antiterroristas, me pasaba muchas temporadas en el monte, a la espera del paso de Mugas, que se llama, el paso de la frontera de los terroristas, de los etarras y tal, y muchas veces salíamos por la noche y tal, y veía de pronto una luz extraña que aparecía, desaparecía, y claro, podría interpretarse como siempre, pues eso, algún avión, lo que decían, ¿no? Pero en ocasiones tuve esas sensaciones y la verdad es que creo que llegué incluso a hacer algún informe parecido a lo que hizo el amigo Negre, pero al final nunca me tomaron en serio pero yo, sin embargo, sigo creyendo que sin duda hay otros mundos, además del que tenemos aquí. Sería absurdo pensar que es el único planeta de los miles de millones de toneladas de planetas que existen en todas las miles de docenas de toneladas de estrellas, que no haya nada más que las condiciones en la Tierra para la vida, ¿no? ¿Y esos fenómenos lumínicos que vio, usted cree que tienen una explicación o aún tiene alguna duda? En algunos casos no tenía ninguna explicación. Y encima, no solo eso, sino que llegó a hacer un informe oficial que Dios sabe dónde estará sobre uno de estos sucesos, ¿verdad? Sí, que bueno, y sus jefes le vinieron a decir algo así como déjate de historias y céntrate en lo realmente importante. Pero lo cierto es que, claro, cuando yo le pregunto por más detalles de aquello que vio, bueno, tiene explicación, ¿no? Lo hemos escuchado al final del corte anterior. Sí. ¿Tiene explicación toda esta suerte de luces que usted veía? Y dice, algunas no. Y cuando le pregunto precisamente por más detalles, ¿no? A lo encuesta ufológica style sobre lo que vio, pues esto es lo que nos contaba. Recuerdo en una ocasión que estábamos haciendo una espera, porque nos habían dicho que iba a pasar unos etarras por un lugar, por ejemplo, era en la cuenca del Bidasoa, recuerdo, por un paso extraño que había cerca de un paso muy habitual de los contrabandistas, y de pronto tuvimos una extraña sensación por una luz potente que casi se paró a mucha distancia, pero se paró, que luego avanzó, que luego retrocedió y que no tenía una explicación. O sea, que hubiera sido un helicóptero o algo así, pero no había ruido, tal, y eso nos llamó mucho la atención. Yo recuerdo que, como yo tenía siempre la mala costumbre de escribir casi todo, escribía todo y informaba de todo, creo que hice algún informe en ese sentido, que obviamente el comisario cuando lo leyó, pues, probablemente lo rompió porque dijo que estaba yo para cosas más serias, como era de tener etarras y no para hablar de teorías absurdas, ¿no?
Así que su jefe le dijo que se dejase de informes y se centrase en otras cosas. Mira, David, yo cuando hago mis espectáculos hay una pregunta que hago siempre. Le pregunto al público si ha vivido algo extraño. Y el índice de respuestas afirmativas es abrumador. Claro, eso lo sabemos bien, tú y yo, porque cuando nos dedicamos a esto hay un montón de gente que se nos acerca y nos cuenta cosas que a lo mejor no le ha contado nunca a nadie. Cosas que como muchos han quedado en el ámbito familiar, en el ámbito de la pareja, o incluso ni eso. Incluso esa historia ha estado con ellos siempre y esperaban contársela a alguien que, bueno, como nosotros nos dedicamos a estas cosas, pues presuponen, con razón, que no les vamos a juzgar. Y el comisario Villarejo parece ser que no ha sido menos, que vivió una experiencia muy extraña siendo muy pequeño. Sí, que tal y como vamos a contar ahora, nunca, valga la redundancia, había contado más allá de ese círculo más íntimo, ¿no? Bueno, pues como tú bien dices, tenía que preguntarle, después de que nos había explicado una experiencia ufológica, si había tenido más experiencias inexplicadas. Y él, digamos que se retrotrae a su niñez y nos regalaba el siguiente relato. He tenido experiencias, yo creo profundamente en lo que es la energía mental, en el sentido de que hay algo más que digamos que la estructura física del individuo, ¿no? Que hay algo espiritual, y ese algo espiritual probablemente es cierto que permanece en ocasiones, y eso da lugar a que si hay alguna coincidencia, digamos, de emisión y de recepción, es decir, la misma longitud de onda del que emite esa energía, el que la recibe. Yo tuve una experiencia, además la he contado muchas veces, y que, pero en público nunca, es la primera vez que lo voy a contar. Muchas gracias, espero que así me tomen menos en serio todavía de lo que dicen que me toman, porque no aporto pruebas. Y fue en mi pueblo, yo soy del Carpio, desde pequeño, con mi hermano Antonio, pobre, que murió en el COVID, y que estábamos pues los dos solos. Mi padre trabajaba en una farmacia, mi madre era matrona, y prácticamente estábamos con empleadas y todo el tiempo y tal. Y recuerdo que estábamos un día jugando en la cama en una habitación, y de pronto nos quedamos estupefactos porque vimos una figura que pasaba y se metía por la pared. Todavía lo estoy contando y casi se me pone el vello de punta porque todavía lo recuerdo. Ajá. Entonces, justo al día siguiente, cuando se lo contamos a una empleada nuestra, a una tata que teníamos, que era muy mayor y tal, la mujer se asustó muchísimo porque por donde pasó esa figura había una puerta en esa casa, ¿no? Antiguamente, ¿no? Y entonces tengo la sensación, ya le digo, se me pone el vello de punta y tengo la sensación de que vimos una escena de algo que había ocurrido allí hace muchos años, y la vimos. Yo lo único que recuerdo es que mi hermano y yo nos abrazamos, nos asustamos, nos tapamos debajo de las... ¿Y qué cree que pudo ser aquello, comisario? Pues no lo sé. Yo en esa ocasión no tengo duda que fue algo inexplicable. Eso le sucedió de pequeño, pues como a lo mejor a muchos nos han sucedido cosas que contamos en el ámbito de nuestra familia y que no salen de ahí. Pero es que de mayor también le han pasado algunas cosas. Pues sí, claro, le han pasado algunas cosas que tampoco puedo explicar. Concretamente en algunas misiones extranjeras, concretamente en África, pues me confesaba algo bastante llamativo y bastante interesante, ¿sí?, que tiene que ver precisamente con esas cosas que él no sabe explicar y que a su vez tanto le fascinan, que tienen que ver con lo inexplicado. He tenido otras experiencias de estar, sobre todo en países africanos y tal, estar en un sitio y de pronto salir de la pared una persona así como con capucha y tal, recuerdo una ocasión, y de pronto asustarme y salir, y al día siguiente una persona que estaba en otro sitio me dice: oye,
he salido de la ducha con el albornoz, con la capucha y tal, y me ha dado una sensación muy rara, ¿no? Y estaba digamos, en la otra punta del país, ¿no? Ajá. Ese tipo de cosas yo creo que tiene algo que ver con la, digamos, con la sensibilidad que uno pueda sentir hacia ese tipo de cosas, o la predisposición que tenga a ese tipo de cosas, ¿no? También la inteligencia emocional, no lo sé, no sabría explicarles, pero vamos, yo normalmente no tengo miedo prácticamente a casi nada. Ya lo dije el otro día cuando dije en el Congreso la famosa frase de mi tocayo de Séneca, ¿no? Cuando le dijo a Nerón: el poder hacia mí que tú tienes es el miedo que yo te tenga, que como no te tengo ningún miedo, no tienes poder, ¿no? Pero yo sí tengo mucho miedo, he tenido mucho miedo a situaciones, a personas ninguna, pero a situaciones sí, y en ocasiones a solas y tal, he tenido la sensación de tener personas cerca, ¿no? Observándome. Es increíble que nos hable de esto, porque este fenómeno que describe, que puede parecer muy raro, que puede parecer muy inusual, de hecho ahora mismo es raro e inusual, hace mucho que no hay informes de esto, pero en los siglos XVIII y XIX era algo relativamente común. Era algo que se denominaban fantasmas de vivos. Y bueno, este testimonio coincide perfectamente con ese fenómeno. Sí, de hecho el español tituló por ahí, curiosamente, efectivamente. Bueno, es una fenomenología a la que, como bien dice Santi, no estamos acostumbrados, digamos, a finales del pasado siglo, y ni que decir tiene en el siglo XXI, pero que, bueno, lo que le pasó al comisario hace unos cuantos años ejemplifica muy bien el hecho de que quizá este tipo de experiencias, siempre ateniéndonos a lo que nos cuentan los testigos, en este caso Villarejo, pues parece que no son precisamente cosas del pasado, ¿verdad? ¿Verdad? Y ahora viene la parte que realmente me parece alucinante. Sí, me parece alucinante porque, vamos a ver, el comisario Villarejo, que todos lo conocemos sobre todo por sus grabaciones de audio que se han filtrado a los medios de comunicación, que muchas las hemos podido escuchar, que, bueno, en las que se reflejan personas muy notables de la vida social, de la vida política, de la vida de la alta sociedad, digámoslo así, española. Y bueno, cuando hablamos del comisario Villarejo, hablamos de grabaciones. Pero estas grabaciones pueden tener muchas sorpresas. Y no me estoy refiriendo a las grabaciones que puede no haber filtrado todavía. No, me refiero a que el comisario Villarejo experimentó ni más ni menos que con psicofonías. Sí, la verdad es que esto a mí me llamó mucho la atención, sobre todo por cómo acaba el audio que vamos a escuchar a continuación, que bueno, hasta cierto punto, y sobre todo para los aficionados a estas cuestiones, puede ser casi que revelador en lo que respecta a esa tramoya, digamos, bien guardada o distribuida en diferentes audios que parece atesorar el comisario Villarejo, bueno, o que ahora atesora el Estado, y que no le devuelven precisamente porque consideran que son demasiado sensibles. Pues esas informaciones grabadas por el comisario demasiado sensibles tienen un punto inicial que tiene que ver con algo muy familiar para los oyentes de Días Extraños. Y en esa bordilla donde el domicilio que usted me ha enseñado, sí. Yo vivía con compañeros que terminaban marchándose todos porque decían que había gente, entonces yo colocaba magnetófonos de estos de bobina abierta, digo, tal, y por las noches oía, cuando llegaba al día siguiente oía digamos, voces, y oía tal, y es porque en esa bordilla curiosamente era de un sastre donde se juntaban para conspirar y tal, y debe ser que estaba en ese ambiente. Y en más de una ocasión me he despertado porque he tenido la sensación de que alguien estaba así como mirando, ¿no? Y ese tipo de cosas la he tenido toda mi vida. Se podría decir casi que su afición por las grabaciones casi que empezó con el mundo de las psicofonías. Sí. Y lo que viene a continuación es algo que bueno, le tengo especial cariño porque tú lo sabes bien, siempre sospechábamos que el antiguo CSID, los antiguos servicios de inteligencia, antes de convertirse en el CNI, tenían un departamento, tenían una serie de expedientes sobre asuntos inexplicables. Y era un medio rumor,
había datos, había revelaciones que nos habían hecho algunos en voz baja, pero que de repente el comisario Villarejo hable abiertamente de esto ha sido muy revelador, ¿verdad? Sí, efectivamente. Y lo interesante, Santi, como bien adelantabas, es que no es la primera vez que nos llega. A mí me constan varias fuentes, al compañero Manuel Carballar otras tantas, de que en el CSIC, el antiguo servicio secreto, el anterior al actual Centro Nacional de Inteligencia, había mucho más que un mero interés en estas cuestiones, hasta el punto de que había una serie de personas, según varias informaciones, de al menos 2 fuentes por la parte que me toca, parecen ser que eran 2 personas, un hombre y una mujer, como si fueran, pues imagino que muchos oyentes que pasan de los 40 se están imaginando ahora mismo, obviamente, a Mulder y Scully, ¿no? Pues en nuestro servicio secreto parece ser que había una Mulder y Scully que estaban dedicados, quizá no a tiempo completo, pero sí a tiempo parcial a este tipo de asuntos, ¿no? Eran varias las fuentes que nos iban hablando de esto, pero claro, eran fuentes un poco de esto me han contado, esto me han dicho, quién sabía. Pero claro, si de algo sabe el comisario Villarejo es de servicios secretos, por la relación tan, digamos, directa o estrecha que ha tenido con los mismos, ¿no? Y cuando yo le pregunto precisamente por estas cuestiones, el comisario, ha habido rumores al respecto, pero no sé si nos puede decir algo en lo que tiene que ver con la posibilidad de que nuestro servicio secreto, nuestros espías, hayan investigado directamente estas cuestiones. Y, oh sorpresa, o no tanto, esto es lo que nos comentaba el comisario Villarejo. Yo sé que el CSIC, no el CNI, el CSIC, vale, sí tenía un equipo de gente que trabajaba en ello, y concretamente conocía a uno, lamentablemente falleció, era un buen amigo, que trabajaba en una subdivisión que se llamaba Economía y Tecnología. Ajá. O sea, dentro del CSIC entonces había distintas áreas, ¿no? Una área que era contra inteligencia, contra terrorismo, contra tal, y en este caso era Economía y Tecnología, y dentro de la subdivisión de Economía y Tecnología había un departamento, digamos, de asuntos inexplicables que llamaban ellos. ¿En serio? Sí, de verdad. ¿El CNI? En el CSIC, anterior al CNI. Anterior, sí. Había un ingeniero nuclear, un tipo muy divertido, que terminó luego de jefe de seguridad o de responsable de seguridad en el AVE, y que además fue de los primeros militares que fue a la Antártida luego y tal. No recuerdo ahora el nombre, bueno, como casi todos eran nombres de guerra, aunque le diga el nombre, eran nombres falsos, por así decirlo, nunca decían. Y existía 2 psiquiatras y 2 psicólogos que estudiaban, digamos, comportamientos cuando algún miembro del servicio secreto o de la policía o de la Guardia Civil o tal le contaban alguna experiencia que habían tenido, ¿no? Entonces eso desconozco, porque eso fue en la época en la que yo estaba excedente, que tenía muy buenas relaciones. Le hablo desde el año 83 al 93, más tarde ya tuve mis primeras tensiones con Manglano, porque en el año 95, y lo verá en la prensa, yo fui el primero que denunció el famoso tema de las escuchas del año 95, que dio lugar a la caída de Manglano, de Serra y tal. Y entonces tuve pero en esa época yo sé que existía, digamos, no recuerdo si era FI o CI, cuestiones. Yo sé que era inexplicable, era la segunda letra, digamos, que tenía esa unidad, que había dentro de una subunidad dentro de Economía y Tecnología. La verdad es que es sumamente revelador escuchar al comisario hablar de esto. Y bueno, hasta aquí los cortes, porque ahora quiero seguir hablando con David Cuevas sobre este trabajo, sobre estas revelaciones. Y David, hay muchas más cosas. Por ejemplo, te habló de conversaciones con miembros de la CIA sobre el tema OVNI. Sí. Él lo cuenta que él ha tenido, bueno, a la hora de obtener información, digamos que el comisario Villarejo, según cuenta él, era muy útil, empezó a ser muy útil desde el minuto 1 para hacer misiones complicadas por la facilidad que tenía a la hora de entablar buenas relaciones con fuentes humanas, que son de las que se obtienen las informaciones más interesantes, ¿no? Más allá de los informes de acá o de allá que puedas conseguir. Oye, si quieres una información de primera mano, digamos que ve sobre el terreno, gánate la confianza de la persona que te la puede proporcionar
para que así sea, ¿no? Entonces, él cuenta que una de sus técnicas era, bueno, pues invitar a unas copas de más a sus interlocutores para que se les soltara la lengua. Entonces, él explica que en varias de esas conversaciones que tuvo con agentes de la CIA salió el tema ufológico, nunca mejor dicho, el tema UFO, el tema de los ovnis, ¿no? Y que en alguna que otra ocasión les habían contado un poco en petit comité que, bueno, sí, la verdad es que algo hay, sí que se guarda mucha información al respecto, es importante a la hora de testar ciertas cuestiones que tienen que ver con la seguridad nacional o con la seguridad del espacio aéreo, y sí que parece ser que la CIA confirmaba de forma, insisto, extraoficial, según lo que cuenta Villarejo, al propio comisario, el hecho de que, bueno, pues hay un interés más que real en lo que tiene que ver con los fenómenos ovni por parte del gobierno y del ejército americano. Fíjate, yo conocía al personaje como lo conoce mucha gente a través de los medios y he escuchado muchas, si no todas, de esas grabaciones que realizó y que se han filtrado a la prensa. Y cada vez que escuchaba una de estas, a mí me impresionaba, me maravillaba la habilidad de esta persona para encauzar las conversaciones hacia donde él quería, para mantener un tono ameno, un tono afable, un tono cordial, ganarse la confianza de esas personas y luego al final hacerles decir cosas muy trascendentes. Bueno, parece ser que él achaca esta habilidad a tener una sensibilidad especial, un talento especial. Sí, claro, él cuando dice que se empieza a interesar por el tema de la parapsicología, entre otras cuestiones, para una posible aplicación policial, es porque él es consciente de que todo lo que tiene que ver con la precognición, con la telepatía, con esa transmisión del pensamiento, podría ser precisamente útil para sus propias misiones operativas, ¿no? Entonces, claro, él empieza a indagar en estos temas precisamente, o entre otras cuestiones, por esto, ¿no? Y claro, a la hora de conseguir sacar información de alguien que no te la quiere dar, imagina el poder que podría, digamos, conllevar el hecho de que puedas conseguir que por mediación de este tipo de ciencia incipiente en la España de los años 70, poder obtener ese tipo de informaciones, ¿no? Y él creía que quizá podía indagar más a ese respecto, hasta el punto de intentar, bueno, pues creo que lo hemos escuchado antes, de intentar, que esto tuviera su propio seminario, poder enseñar a algunos policías precisamente estas posibles técnicas, lo cual fue descartado. De hecho, él dice que cuando empezó a interesarse por todo esto, que ya lo hemos escuchado, incluso le abrieron un expediente por rojo, ¿no? O sí. sea, quedó descartado, ¿no? Por juntarse con Germán de Argumosa. Esta conversación me suscita una reflexión. Y es que, claro, hemos escuchado esas revelaciones del comisario Villarejo, y yo me pregunto, ¿cuántas personas en ámbitos muy reservados, en ámbitos muy exclusivos de las Fuerzas Armadas, de los servicios de inteligencia, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pues han vivido experiencias, han hecho informes, han tenido conocimiento de estas cosas y no se atreven a revelarlo? Sí, me consta que, no sé si muchos, porque no podía hablar con todos los que me gustaría, ¿Ya? pero la poca experiencia que tengo a la hora de hablar con algunos de ellos me demuestra efectivamente que así es. Un buen ejemplo es Mikel Lejarza, el Lobo. Para muchos el agente operativo, bueno, más que agente, digamos, porque no pertenecía, digamos, al centro de motu propio, luego ya sí que fue haciendo misiones para él mismo, pero Un bueno, activo. un activo, un espía, y espía más importante que ha habido en la historia de España, puesto que gracias a él se desmanteló gran parte de la banda terrorista ETA, gracias a su famosa infiltración a primero de los años 70, bajo el amparo del SECEP de la época, ¿no? Y él, cuando pude entrevistarle hace algunos años, le pregunté por estas cuestiones, ¿no? A raíz del fantástico libro Yo Confieso, que publica Fernando Rueda con las memorias, ¿no? Con las memorias nunca contadas del Lobo,
alguna cosa dejaba entrever de su interés en cuestiones poco mundanas y claro, obviamente pues tenía que tirar del hilo, ¿no? Claro. Y más allá de preguntarle sobre algunos aspectos de de su famosa infiltración en la banda terrorista ETA, pues empecé a preguntarle por esas experiencias y claro, se destapó un poco la caja de los truenos porque empezó a contarnos a Manuel Carballal y a mí, que hacíamos la entrevista a Larimón, varias experiencias que él había tenido, no solamente paranormales, sino también, tal y como ha sucedido, al parecer, con el comisario Villarejo, ufológicas, hasta el punto de confesarnos, que es algo que yo hablo con el propio Villarejo en la entrevista de Dimensión Límite, que él, a lo que realmente tiene miedo, coincidían tanto Villarejo como el propio Miquel de Jarza. En el caso de Miquel de Jarza, más que a el peligro que puede entrañar el estar infiltrado en una banda terrorista como ETA y luego en posteriores infiltraciones que él ha llevado a cabo y que no son especialmente conocidas por digamos, por el público más general, ¿no? Porque lo que se ha popularizado es todo lo que tuvo que ver con su infiltración en ETA. Pero en sus diferentes misiones operativas se ha visto en situaciones que os podéis imaginar de máxima tensión, ¿no? Dice que lo que más miedo le daba era precisamente no el hecho de que se le pudieran pillar en un sitio, en el que pudiera sacar un arma, porque ya estaba hecho a esa posibilidad, ¿no? Ya contaba con esa posibilidad. A lo que realmente tenía miedo es a lo desconocido, a aquello que él no puede controlar. Y la estrella, digamos, de lo desconocido tiene que ver con los fenómenos extraños. Y nos contó varias experiencias, incluso premonitorias, que le salvaron el trasero, hasta el punto de que incluso él decía, propio Miquel decía que en ocasiones le venían, digamos, como ideas en sueños, cosas que iban a pasar, cuestiones de tipo premonitoria, y que a la hora de, digamos, pasar esa información al servicio secreto, obviamente no las hacía pasar como algo premonitorio, por el hecho de que seguramente no le iban a hacer ni puñetero caso, las pasaba como, bueno, presuntas informaciones que he obtenido sobre el terreno, o yo, o alguno de mis agentes y tal, o alguno de las personas que están al cargo de esas misiones, esas notas informativas que yo les pasaba al CSIC de atentados que iban a tener lugar, que se conseguían desmantelar gracias a esas informaciones, a mí me habían venido en sueños, de forma premonitoria. Entonces, claro, él decía, es muy liberador hablar de esto, porque claro, normalmente no se puede hablar de esto, te toman por loco, ¿no? Entonces es muy interesante que personajes aparentemente serios, ¿no? Como puede ser Miquel de Jarza, ¿no? Como puede ser Villarejo, que tiene esa imagen, digamos, recia, ¿no? De persona poco dado a bromas, ¿no? Esa mirada quizá un poquito incluso fría, ¿no? Esa oscuridad que envuelve al personaje, se desmorona, salta en mil pedazos cuando les preguntamos precisamente por este tipo de cuestiones y cuando empiezan a desvelarnos que han sido no solamente conocedores de las mismas e incluso aficionados a estos temas, sino testigos directos de este tipo de fenomenología, ¿no? ¿Qué sensación te quedó tras la entrevista? ¿Qué impresión te hizo el personaje? Pues a ver, yo tengo que ser franco. A mí, la verdad que comisario, excomisario Villarejo, fue un tipo muy llano, un tipo muy accesible, más allá de las complicaciones previas de poder entrevistarle, que tenían que pasar por su abogado y demás, pero el trato que yo tuve con él, tanto telefónico previo como luego en persona, fue exquisito por su parte, muy interesado, claro, en estas cuestiones como yo. De hecho, bueno, le di una copia, le facilité un ejemplar de mi último libro, de Inexplicado. Él me lo agradeció mucho, lo estuvo ojeando horas después, me comentó algunas cosas que aparecían en el libro, o sea, que su interés va más allá de lo meramente informativo, sino que le gusta, digamos, otear en este tipo de cuestiones. Me hizo alguna pregunta también al respecto. O sea que el trato muy llano, Santi, muy amigable, muy accesible. Me preguntó a todo aquello que le pregunté. No, me respondió, perdón, a Sí. todo aquello que me pregunté. Puso facilidades, pues toda la entrevista se tuvo que grabar en 2 tramos porque nos quedamos sin tiempo por una cuestión personal suya, pero acudió horas después para poder acabar la entrevista. O sea, cosa que no tenía por qué haber hecho, porque éramos un podcast, yo qué sé, que tampoco éramos aquí, yo qué sé, no
no tenemos tampoco una audiencia, digamos, millonaria, ni mucho menos, ¿no? Pero el tipo le gustó la dinámica. Yo creo que también le gustó y se sintió muy sorprendido por el que le facilitamos, digamos, una copia de ese documento, ¿no? Que antes comentábamos, que probaba algo que ahí había dicho, y de hecho lo comentaba, ¿no? Mire, normalmente siempre me echan en cara que, claro, yo no puedo demostrar lo que digo, puesto que me han incautado mis archivos. Ahora es usted quien está demostrando aquello que he dicho yo, lo cual yo creo que ese tipo de cosas ayudaron para que se sintiera muy cómodo y que contara cosas que quizá pues no había contado con otros compañeros, ¿no? Así que mi digamos, sensación a la corta del propio comisario Villarejo a ese respecto, tengo que reconocer que no pudo ser mejor. Oye, esto ya es curiosidad personal, profesional. ¿Has recibido algún tipo de feedback o de reacción oficial? ¿O te ha llamado alguien tras la publicación de esta entrevista? No. Sí que es verdad que ha habido interés de algunas personas en otros ámbitos, pero no a nivel gubernamental o estatal. A mí lo que me han transmitido personas del entorno de Villarejo es que esta entrevista, bueno, ha gustado a parte de su entorno, que ha sido escuchado por X personas, que no se me han, digamos, especificado quiénes son. También tiene cierta lógica. El comisario Villarejo no da muchas entrevistas y cuando de repente da una entrevista de 4 horas, o bien para contar experiencias paranormales, que esto puede ser muy atractivo para ciertas personas, más allá del interés de lo paranormal en sí, yo creo que a buen entendedor, Santi, pocas palabras bastan, ¿no? Y luego por ciertas cuestiones también muy delicadas, más allá de lo misterioso que me contó en las 3 horas siguientes de entrevista, pues me da la impresión de que esa entrevista la ha escuchado bastantes personas, digamos, de ciertos ámbitos más o menos cercanos al comisario, o bien a favor de su inocencia o bien quizá un poco en contra. Pero esto es una impresión que tengo yo en base a algunos comentarios que me han ido llegando, no de forma especialmente directa. Que tengo que decir que aquí esto es una pura especulación, ¿no? Así a ese respecto poco más te puedo decir, pero la verdad es que es un puntazo, ¿no? Porque no se tiene habitualmente la ocasión de entrevistar a una persona que es temida a partes iguales por los dos partidos de bipartidismo español que todos conocemos, como son principalmente PP y PSOE, ¿no? Oye, ¿te mencionó algo sobre la política actual del gobierno o de las fuerzas de seguridad respecto a la investigación de fenómenos anómalos? No. Hay que pensar que ahí se jubila en 2015 y que lo que él conoce a partir de entonces son, digamos, cuestiones que le llegan por terceros y similares. Y no me pudo contar cosas de motu propio en lo que respecta a la actualidad. Más allá de lo que me contó relacionado con el CSIC, que es lo que él controlaba, puesto que conocía personalmente a las personas que se encargaban de este tipo de investigaciones, ¿no? Pero no, él más allá de eso, él es muy cauto y dice, mira, yo hablo de lo que yo conozco de primera mano, de lo que no conozco yo puedo especular, pero de poco vale que especule, ¿no? Sí que le pregunté sobre su opinión acerca de ciertas cuestiones que tienen que ver con el gobierno actual y hay ciertos temas muy incómodos relacionados con el famoso, que imagino que es un tema que habrás tocado, que tocarás en breve, que es el tema del famoso archivo Jano, ¿no? O de su control de togas, que es algo que da mucho más miedo que alguna de las cosas que hemos escuchado antes, que básicamente lo que viene a decir es que hay varios jueces a los que tienen amenazados en parte y que se utilizan, digamos, cierta información gráfica o auditiva muy sensible en lo que tiene que ver con algunas actividades poco lícitas que han realizado estos jueces a la hora de equilibrar la balanza en un proceso judicial, que a mí esto me da mucho miedo. Que es algo que en parte me confirmó el juez Vázquez Taín, a quien entrevisté también hace mucho tiempo. Se publicó una entrevista en Crónica El Mundo y también en Dimensión Límite, y yo le preguntaba por la posibilidad de una justicia corrupta, ¿no? Y él me decía, básicamente me decía que esa posibilidad existía. Entonces, claro, ya yo pensé, Santi, se acabó. Quiero decir, si al máximo exponente, digamos, de un gobierno, como puede ser un presidente, la única persona que le puede juzgar es un juez, y también hay posibilidad, por remota que ésta sea, de que ese juez pueda estar corrompido al servicio o a los intereses de unos o de otros, pues apague y vámonos. Entonces, este tipo de cuestiones y otras tantas me las fue contando el comisario y la verdad es que insisto, son mucho más inquietantes que cualquier posible experiencia con seres que traspasan paredes o sombras raras o experiencias ufológicas más o menos cercanas.
Pues si queréis conocer más del trabajo de David Cuevas, disfrutar de sus investigaciones, el podcast, que lo podéis escuchar ahora mismo aquí en iVoox, es Dimensión Límite. Y si queréis leer un buen libro también de David Cuevas, Inexplicado, os dejará boquiabiertos con las investigaciones que contiene. David, ha sido un placer, ha sido un lujazo tenerte aquí y de verdad te agradecemos de corazón que hayas tenido la generosidad de venir a compartir con nosotros este testimonio. Pues nada, el placer ya sabes que es mutuo, Santi, ya sabes que me encanta hablar de todos estos temas de lo inexplicado, que ya, tal y como te decía antes, cuando van de la mano de lo que tiene que ver con los servicios secretos, pues aún mejor, aún subimos la apuesta. Pues sí. Y qué lugar mejor para poder hacerlo que días extraños. Así que, pues, el placer es mutuo. Muchas gracias, Santi. Un abrazo grande, David.